Palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. A unos que alardeaban de su propia rectitud y despreciaban a todos los demás, Jesús les contó esta parábola. En cierta ocasión, dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo, plantado en primera fila, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, malvados y adúlteros. Tampoco soy como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y pago al templo la 10ª parte de todas mis ganancias. En cambio, el recaudador de impuestos, que se mantenía a distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que ese recaudador de impuestos volvió a su casa con sus pecados perdonados. El fariseo, en cambio, no. Porque Dios humillará a quien se enaltece a sí mismo, pero ensalzará a quien se humille a sí mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 mensajes para este día. En primer lugar, en la vida podemos tomar dos actitudes: o ser soberbios o ser humildes. Aquí el Evangelio nos muestra dos actitudes que se toman frente a Dios. Uno soberbio, lleno de sí mismo, creyéndose justificado ante el Señor, con derecho a la vida eterna, merecedor del cielo. Un hombre que se alaba a sí mismo, un hombre que se cree justo ante Dios. Por eso el soberbio desprecia al otro. Por eso el soberbio ve con desprecio al otro. Porque el soberbio lo único que le interesa es exaltarse a sí mismo. Pero también vemos otra actitud: el humilde, el que se reconoce pequeño, el que se reconoce necesitado de Dios, el que reconoce que ha fallado, que se ha equivocado y por lo tanto pide perdón. Hoy tenemos que mirar y revisar nuestra vida. ¿Qué actitud tomamos nosotros? ¿Ser soberbios, llenos de sí mismos, o ser humildes, llenos de Dios? Pidámosle al Señor esa gracia de que si en nosotros hay soberbia, Dios la derribe, Dios la tumbe, para que nos haga humildes, para que nos haga sencillos, para que nos ayude a reconocer nuestra necesidad de Él. En segundo lugar, debemos cuidarnos de vanagloriarnos ante el Señor. Pensar que porque hacemos ciertos actos ya estamos justificados ante el Señor, como hace este fariseo, que se cree bueno, santo, que cumple sus deberes del diezmo, que cumple con sus prácticas religiosas, y que eso le da autoridad para juzgar al otro, para señalar al otro, para despreciar al otro. A veces tenemos que tener cuidado de cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. Si realmente estamos haciendo las cosas por amor a Dios, porque lo queremos glorificar a Él, porque queremos acercarnos a Él, o simplemente para parecer nosotros, para sentirnos mejor que los demás, para sentirnos perfectos, para sentirnos con el derecho de juzgar al otro.
Tenemos que tener cuidado de cómo estamos haciendo las cosas frente a Dios y frente a los demás. Por eso este Evangelio nos abre los ojos, nos sacude para que tengamos cuidado de no gloriarnos ante Dios, de no pensar que Dios nos justifica porque hagamos muchas cosas. Dios nos justifica porque hay sinceridad en nosotros, porque todo lo que hacemos lo hacemos desde una fe sincera ante Él. Por eso hoy pidámosle esa gracia de que nos ayude a ser justificados ante Él por su gracia. En tercer lugar, Dios engrandece al que es humilde. Dios se deleita en el que es pequeño y sencillo, en el que reconoce sus limitaciones, sus fallas, sus fragilidades. Y aquí nos damos cuenta la actitud del publicano. Señor, he pecado contra ti, no merezco tu amor, perdóname. Y frente a esa actitud, Dios se deleita, Dios se maravilla, Dios se extasia, porque el humilde solo sabe depender de Dios. El humilde solo sabe reconocer su propia fragilidad y la gracia de Dios que actúa en él. Por eso Dios engrandece al que es pequeño, porque reconoce sus propias fragilidades, sus propias debilidades y es capaz de acudir a Dios para que le ayude, para que le dé su gracia, para ser capaz de superarse. Pidámosle hoy al Señor esa gracia de ser humildes, de ser pequeños, de ser sinceros ante Él, para que Él nos justifique, para que Él nos engrandezca. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.